Hola a todos, bienvenidos. Ya son las 11. Voy a esperar un poquito a que más personas se conecten. ¿Me escuchan bien? Sí. O si tienen una reacción. Am, ok, Sí, bueno, sí, sí se gracias escucha Iris. bien. Bueno, voy a comenzar esperando también a que los demás se conecten solamente como una introducción y un saludo rápido. Pues en primer lugar, quiero agradecerles infinitamente por su tiempo. Sé que podrían ahora mismo estar haciendo cualquier otra cosa y pues han decidido conectarse y darse este espacio para aprender y para su propio desarrollo personal. Para los que no me conocen o están viendo la repetición de este video, yo soy Alejandra Ferrera, soy arquitecta, tengo 15 años de experiencia en el mundo del diseño y he desarrollado más de 100 proyectos a lo largo de mi carrera, sin contar colaboraciones con otros estudios con los que he trabajado. Mi intención con estas presentaciones es compartir estudios de casos reales, en este caso en el contexto hondureño, y también experiencias tanto nacionales como internacionales que han definido mi forma de trabajar y diseñar. Espero que esto les pueda servir para futuros proyectos o inspiración, o incluso si son personas que no se dedican a la arquitectura o al diseño, que puedan tener ideas, ¿no? Y criterio de qué es lo que pueden esperar de un profesional cuando son guiados y orientados por alguien como nosotros, ¿no? Mm, Mario, escuchar. Creo que hay alguien que tiene el micrófono encendido. A ver, listo. Ok. Bueno, más que una presentación de arquitectura y diseño de interiores, esto es una presentación de historias que se traducen en espacio y está dirigida a estudiantes o estudios de arquitectura emergentes, personas que estén considerando adquirir o ya hayan adquirido un apartamento con áreas menores a 100 metros cuadrados. Quiero aclarar que si bien es cierto, esta presentación está orientada a apartamentos de esta escala, los proyectos pequeños no existen. Sé que así lo puse, pero era más que todo para generar una claridad de lo que vamos a ver. Así sea el baño más pequeñito, todo proyecto requiere de cuidado y atención y creo que finalmente cuando uno da ese cuidado y esa dedicación, pues los resultados pueden verse. Bueno, como les comenté, esta es una presentación de experiencias y bueno, esto es un poco de algunos viajes importantes para mí. Y hoy quiero enfocarme en el primero, fuera de Honduras. Yo inicié mis estudios de arquitectura en Unitec en Honduras y terminé mi bachelor, mi licenciatura en Brasil. Yo me mudé en 2014 y bueno, comencé a trabajar en una empresa inmobiliaria cuando me mudé. Mi intención en ese momento era tratar de conseguir un trabajo en una inmobiliaria o en una constructora o en un estudio de arquitectura, pero era muy difícil para mí el acceso a estos lugares. Entonces comencé como consultora para conocer a estas personas y también conocer los emprendimientos que se estaban desarrollando en Sao Paulo. Uno de los más importantes o el más importante en el que trabajé fue este, se llama Parque Global, lo pueden buscar en internet, está en Sao Paulo y era uno de los emprendimientos más grandes del continente. Entonces, pues era muy importante, eran 5 torres residenciales, tenía shoppings, um, también tenía otros tipos de edificios comerciales, etcétera. Entonces era un master plan bastante complejo. Sin embargo, pues también era muy interesante entender cómo era también el proceso de ventas, ¿no? Y de cómo habían diferentes tipos de plantas y diferentes maneras de organizar los espacios. Eso era sumamente nuevo para mí, pues habiendo vivido entre Danlí y Tegucigalpa, había en ese momento muy pocas torres, y si habían torres no eran de esta escala, ¿no? Aquí estábamos hablando de una escala de apartamentos prácticamente global. Um, y bueno, pues tenía acceso a todos estos documentos, toda esta información y era fascinante para mí. Como vendedora no me fue nada bien, no vendí nunca un apartamento,
no era lo mío, la verdad. Sin embargo, fue una experiencia espectacular para lo que me dedico hoy, ¿no? A aprender a hablar, aprender a expresarse, que son cualidades súper importantes para los arquitectos, para las que no nos entrenan en la universidad. Y tuve de verdad el privilegio de que profesionales en esta área de ventas en arquitectura pudieran también orientarme en cómo hacerlo, cómo expresarme, cómo hablar a un cliente y yo tenía que hablar en portugués en aquel momento, ¿no? Entonces tenía como esa barrera de lenguaje y la timidez de si hablaba bien o no. Era complejo, pero bueno, pasó. Así que, perdón, aquí tengo este modelo de apartamento, por ejemplo, este es apartamento de una habitación o dos, ¿no? Que está adaptado y entonces era interesante ver los diferentes layouts, las diferentes formas en que un mismo espacio se podía explotar. Más adelante, trabajé en una empresa de diseño de interiores y de muebles. Específicamente se vendían los muebles tanto fijos como móviles. Y tuve una mentora espectacular, ella se llama Marcia Paixão, y ella me introdujo a este mundo del diseño de interiores del que honestamente yo no tenía idea alguna. O sea, básicamente mi conocimiento se limitaba a ver revistas, a ver Pinterest, ¿no? Que la realidad es que eso lo hace mi cliente. Y eso creo que es una cosa de la que como profesionales tenemos que tener mucha claridad. No es suficiente. Es necesario ir más allá, conocer toda la técnica que requiere eventos y arquitectos renombrados en diferentes áreas, ¿no? En este caso seleccioné tres que son las arquitectas que han influido mucho más en la manera en la que trabajo. En aquel momento, Marcia me mostró a Denise Barreto, um, lo que tienen en común estas imágenes, ustedes podrán ver, es cómo la arquitectura, el mueble fijo, son uno solo. Por ejemplo, en esta imagen de Denise, aquí hay un mueble que es de copas, ¿no? Que normalmente en mi experiencia en Honduras se compraba, ¿no? El mueble. Y lo que sucede con estos apartamentos pequeños, digámosle así, es que no caben, no caben estos muebles independientes y no están diseñados para esos espacios, están diseñados quizás para casas y aún con las casas puede llegar a ser complejo, ¿no? A veces uno entra a una casa y hay un mueble que se siente muy grande, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Así que en esta empresa yo aprendí a modelar y a diseñar estos muebles. Otra de las arquitectas que sigue siendo una influencia muy importante para mí es Natalia Jacob, también ellas tres son brasileñas. Y finalmente Melina Romano, que tiene una forma de apropiarse del espacio muy sutil, muy especial, que creo que es mi influencia más fuerte en este momento. Sin embargo, lo que quería mostrar con estas imágenes es justamente eso, cómo el mueble, la arquitectura, y incluso el mobiliario, ¿no? Todo lo que se puede mover y la decoración, digamos, todos los acentos, plantas, todo es una composición armónica. Incluso la iluminación forma parte de la arquitectura del interior, no son elementos aislados. A veces tengo conflicto cuando me dicen, Ale, ayúdame a escoger una lámpara bonita y yo me infarto, porque no se trata de buscar una lámpara, se trata de encontrar un concepto global y la verdad es que aquí en estos ambientes, pues muy pocas lámparas en sí hay, de hecho muy poca intervención en el cielo, lo que hay más son luces indirectas, luces ambientales y algunas luminarias que están para hacer un highlight en alguno de los lugares específicos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya vea el proyecto de Playground que vamos a estudiar hoy, pero eso es la luz, ¿no? La luz guía nuestro ojo y es el recorrido que nuestro ojo va a seguir y cómo lo podemos orientar con el diseño de iluminación más adelante. Estos fueron los primeros proyectos que inicié haciendo pues hace más de 10 años. Sin embargo, comenzaba a incorporar estas ideas de extender la arquitectura al mueble y un solo mueble que fuera distintas cosas. Pues esta era una cocina que se extendía a un desayunador
Y acá el espacio estaba también todo integrado. Esta mesa de comedor era parte fija, parte móvil, y esta parte del desayunador se integraba hacia la sala, que es una de las estrategias que sigo usando. Cómo dar continuidad a un espacio sin ser drástica en cerrar sala, comedor, cocina, sino elementos que integren distintos espacios para que estos se sientan como más grandes. Ok, bueno, esos fueron los inicios y esto es un poco de un catálogo de muchísimos proyectos de interiores que hemos desarrollado. Sin embargo, mantienen esa idea de cómo el mueble es parte de la arquitectura. Por ejemplo, este fue un pabellón en el que con telas integramos los muebles, que en este caso los muebles se iban a rentar. Era una empresa de renta de muebles, entonces cómo integrar el mueble hacia una experiencia. Este proyecto está en Tegucigalpa, se llama Loenology, está en la galería y es un mueble también, de hecho, todo el proyecto. Iniciaba como una idea de museo, de recorrido en el que primero veo qué son los vinos, cuál es el proceso, luego pago y luego me siento a disfrutar el vino. Y así sucesivamente, ¿no? Oficina, esta oficina pues es la que diseñé para mí, um, en la que necesitaba tener una dinámica de multifuncionalidad. Necesitaba poder trabajar por mi cuenta, necesitaba poder trabajar con otras personas, poder tener reuniones, etcétera. Y en un espacio muy pequeñito de 3 por 4 metros más o menos, conseguir esto y mantener también el orden y la limpieza del espacio, que es algo pues que yo prefiero. Y acá en esta parte, toda la parte baja está dedicada a muebles, donde también me puedo sentar. Entonces, un espacio muy pequeñito, una dinámica pues bastante flexible y otros proyectos comerciales que vinieron más adelante y también otros apartamentos que en otras presentaciones planeo contarles un poco más a detalle. El primer apartamento que diseñé para este tipo de cliente, digamos, este no era para un cliente particular, sino que era para renta. Entonces había que imaginar un poco qué hacer en este espacio. La limitante de este proyecto es que tenía una cocina muy grande y ya tenía unos materiales muy específicos. No era una cocina blanca que se podía adaptar a todo, que no es lo que quizás en diseño de interiores, ¿no? Quizás jugar un poquito más. Sin embargo, tenía un carácter ya bastante, digamos, un poco pesado, ¿no? La isla tenía esta piedra beige y las puertas eran negras. Creo que la parte superior sí era blanca, pero entonces ya tenía una paleta de color muy dominante y esto es importante porque muchas veces vemos en revistas y por eso es importante ver el tema de que sean proyectos reales, porque cuáles son las estrategias para poder optimizar los recursos. En este caso, utilizar la paleta de color existente para generar una continuidad de la paleta de color versus querer deshacer todo y criticar todo y está mal. Um, Muy probablemente yo hubiera elegido color de cocina, sin embargo, a veces nos encontramos con clientes y con proyectos en los que no tenemos la libertad de poder hacer todos los cambios que queremos y es importante que sepamos como profesionales adaptarnos o como dueños también saber que lo que tenemos no necesariamente está todo mal, sino que se puede adaptar a diferentes cosas. Entonces, en este caso, por ejemplo, mi cliente quería un mueble azul y ahí es donde, pues no siempre les digo que sí a mis clientes, ¿no? Eh, a todo, sino con criterio sugerir. Entonces, mi sugerencia fue irnos por tonos verde, verde olivo, por la continuidad que había que darle a la materialidad existente. Había un piso de Traventino que también, si se fijan, ya la paleta existente era contrastante en sí misma. Así que, ¿qué podía agregar para unir, digamos, el Traventino con la cocina, etcétera? Entonces, pues bueno, nos fuimos con esta paleta de colores y con acentos de metal negros para integrar con la parte oscura de la cocina y con otros elementos de colores más dorados y demás. Y luego, pues continuando con las habitaciones, mantener esta idea de los materiales anteriores hacia una continuidad, porque esto es importante, porque no es ver imágenes de cocinas, imágenes de salas, imágenes de
comedores y luego los cuartos diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo yo consigo mantener una continuidad visual cuando se trata de un proyecto mismo? Puede llegar a ser muy contrastante si tengo, por ejemplo, algo muy colorido o algo pues muy blanco, ¿no? Que es algo que sucede también con frecuencia si no tenemos claridad del concepto del proyecto. En este caso, más que un concepto abstracto, pues básicamente era una paleta de color y materiales base para luego evolucionar. Eso era el concepto, digamos. Y luego, pues apropiarnos a esa continuidad de color. En este caso, lo que quería también hacer un highlight es el diseño del mueble como tal. Entonces, pues aquí ya, en lugar de comprar una cabecera, hicimos una cabecera, hicimos las mesas, hicimos el mueble de TV y también el espacio pequeñito de estudio, digamos. Es un tocador pequeño que da continuidad. Entonces hay um, como una armonía dentro de lo que había antes en la sala, a luego a lo que había de habitación y la continuidad también de el mueble como tal a la arquitectura del proyecto. Así que bueno, eso fue una pequeña introducción de algunas experiencias previas a diseñar Playground. Y pues bueno, este es el proyecto en el que nos vamos a enfocar. Pues esta es la planta base y esto es lo que nos dieron de inicio. Entonces, pues esto es lo que hay. Así que, ¿cómo inicia este proyecto, no? Este proyecto inició, más allá que la planta, con este lugar. Hicimos un viaje con mi familia a Delft, donde yo estudié mi maestría, para conocer el lugar y mi familia se hospedó en este lugar que se llama The Student Hotel. Yo había vivido en el Student Hotel en Rotterdam, tienen diferentes, muchos hoteles en Europa, no sé si tienen en algún otro continente, pero sí sé que en Europa pues hay muchos, ¿no? Y tienen esta cualidad de que es un espacio muy colorido, muy dinámico, tiene como mucha energía y está dedicado específicamente para estudiantes, ya sea para rentas largas o rentas de corto plazo. Entonces, pues todo este lugar, toda la arquitectura, el diseño interior, fue bastante impactante para mi familia y en este caso para Iris, que es nuestra invitada especial. Vamos a platicar con ella un poco más adelante. Y su petición fue cuando iniciamos el diseño, quiero ese efecto. Eso es súper importante porque el privilegio también de tener la oportunidad de trabajar con un cliente que tenga una visión clara es un lujo. Y que también tenga la intención de hacer cosas distintas a lo que quizás está acostumbrado o que tenga la apertura también a que ustedes puedan guiar este proceso, ¿no? Versus quizás imponer, creo que es, quiero esto, quiero lo otro, ¿no? Y se espera que quizás el arquitecto o el diseñador sea más una persona que dibuje, ¿no? Pero creo que es importante también aclarar que ese no es nuestro trabajo per se. Quizás mi trabajo, como me gusta verlo, es llevar siempre un poco más allá. Y una cosa es la inspiración de mi cliente, ¿no? Que es importante comprenderla y tomarla como punto de partida. Sin embargo, es súper importante que yo la pueda elevar. En este caso, pues el privilegio de haber vivido yo misma en un student hotel por algunos meses durante mi maestría, y luego entender, ¿no? Cómo se siente ese espacio por mi cuenta. Por eso es importante que nosotros como diseñadores viajemos, veamos, experimentemos a lo más que sea nuestra capacidad para poder responder a nuestros clientes también, ¿no? Así que como complemento a esta inspiración inicial, que esa es la idea de nuestros clientes, también es necesario explorar más allá como punto de partida, sí, lo que nuestro cliente espera, pero ¿qué más yo puedo ofrecer? Entonces, comenzar a explorar, ¿no? Estas fueron algunas de las inspiraciones que tomé en ese momento. Algunas las conozco, algunas no. Por supuesto que no puedo ir a todas partes, pero, um, pero bueno, por ejemplo, es un restaurante que está en la ciudad en la que vivo actualmente y luego uno se va encontrando con los lugares que conoce, pero mantiene también estas nuevas referencias que yo estaba sugiriendo, la idea de que el mueble y la arquitectura son uno mismo.
Esto, como les digo, viene siendo ya una influencia muy, muy de atrás. Y ya teniendo claridad con lo que, cuál es la visión, compartiéndola con mi cliente, sabemos muy claramente, esto es distinto, por ejemplo, a si ella me da la planta arquitectónica y a yo enseñarle un render en la primera reunión. Hay una desconexión, ¿no? No sé si le va a gustar, si no, y puede haber mucho reproceso. Entonces, esto lo que hace es facilitar tanto la comunicación como mi propio proceso de trabajo. Una de las preguntas que me hacen constantemente es cómo, pues, la cantidad de proyectos que he hecho a estas alturas de mi vida, y es cómo conseguir una velocidad y un flujo de trabajo mucho más efectivo. Creo que es importante también para nuestros clientes que ellos puedan sentir que son escuchados y orientados en lugar de yo presentar muchas ideas. Creo que se va como desgastando un poco y cansando el proceso versus primero, ok, estas son imágenes, es un proceso muy rápido de ver que sí y que no. Normalmente en esta etapa del proceso también algo que hago es mostrar imágenes de mucha variedad para identificar cuáles son sus reacciones. ¿Por qué? Porque puede ser que más adelante me manden una foto y me digan, ay, quiero esto y quizás el proyecto ya está listo para entregar. No, son cosas que pueden suceder. Entonces así evito que esto que esto se presente y así vemos cuál es la gama de ideas que pueden ellos aceptar o no, y así poder estar en sintonía. Así que una vez teniendo claridad, tanto mi cliente como yo, de cuál es el norte del proyecto, entonces comienza el proceso de diseño como tal. Para entender un poco más esta planta, primero pues ver qué es lo que hay, ¿no? En este caso, este es el modelo de proyecto que estaba como apartamento modelo. Entonces, un poco el análisis de lo que estaba sucediendo acá es que teníamos la circulación principal y había esta otra circulación que daba acceso a el área de lavandería. Sin embargo, mi percepción la primera vez que entré a este espacio fue que esta mesa, recuerdo que era algo larga y que los manteles de comida estaban en zigzag, no estaban uno frente al otro. Eso quería decir que la mesa era sumamente angosta. Y pues conociendo mi familia, conociendo la dinámica, porque es cierto que el apartamento iba a ser para renta, pero así como vive mi familia, podían vivir otras. Tenía que ser un espacio en el que se pudiera compartir en la mesa. Esto es importante porque es interesante y hace un cambio en la estrategia de proyecto que adaptemos la arquitectura a las dinámicas sociales comunes del lugar en el que estamos trabajando. En este caso, si es un apartamento de renta y recuerdo que la mesa era muy angosta, puede significar que yo regrese o no. Muy, muy sencillo, ¿no? Si en este caso es un apartamento de 2 habitaciones, muy fácilmente podían quedarse 4 personas. Entonces, y no ser capaces de comer en la misma mesa podría generar conflicto para tener una continuidad, ¿no? Entonces, algunos de los comentarios que tiene este apartamento, por ejemplo, es el retorno. Recomendaría este lugar en los comentarios que tiene de Instagram. Recomendaría. Entonces, son detalles tan pequeñitos que parecen, pero que tienen un impacto tan grande en la continuidad y al final también es importante reconocer que este apartamento tiene que ser rentado, ¿no? Y si genera ganancia, es simplemente un reflejo del valor que está aportando y ver un poquito la perspectiva de la calidad del espacio desde ahí, ¿no? La generación de valor como un resultado. En este caso también teníamos el área de TV en esta pared. ¿Qué sucede? Cuando yo entro por acá, veo directamente lo que la persona está viendo en la pantalla y la percepción del espacio cuando veo el sofá o veo el TV es completamente distinta. Lo pueden verificar ustedes mismos, se los dejo un poco de tarea. Pero cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando el sofá recibe al invitado, es justamente eso, es una expresión de querer que venga, ¿no? Entonces cambia completamente y ese fue un cambio que hice más adelante en la distribución. Otra de las cosas que estaban sugeridas en este apartamento era que los muebles de closet estaban cerrados.
Esto es muy funcional si es un apartamento de vivienda permanente o de renta de largo plazo. Sin embargo, para un Airbnb o renta de corto plazo, lo que sucede y la forma natural es que llego con mis maletas, ¿no? Y un espacio cerrado no necesariamente tengo ganchos para colgar o ropa que colgar. Entonces es muy fácil tener un mesón donde yo pueda poner mi maleta y sí, colgar algunas cosas, pero en menor cantidad, distinto a si vivo en el lugar. ¿Qué otra cosa sucede? Que este espacio entonces se siente un poco más pequeño. Son 50 centímetros, pero en interiores. Y justamente en apartamentos más pequeños, esto puede causar toda la diferencia de que esto se sienta en un tamaño ok o en un tamaño que se sienta como muy pequeñito, ¿no? Entonces, estas fueron algunas de las cosas que identificamos al momento de analizar el apartamento. Así que luego, cuando ya comenzamos a diseñar, partimos de la planta inicial, ¿no? En este caso, pues la cocina no tenía una pared hasta arriba, así que la mantuve de esa forma. Y partiendo de la circulación principal, esto no siempre lo hago. Dependiendo del apartamento, esto puede llegar a cambiar, sí, mover una puerta, por ejemplo, puede ser una estrategia interesante para, por ejemplo, optimizar la circulación. Me he encontrado con algunos proyectos que tienen, por ejemplo, esta puerta tal vez al final o esta puerta tal vez al final, y en esos momentos sí tomo decisión de movimiento de puertas que son un poquito más drásticos, sin embargo, que ayudan a que la circulación se pueda reducir significativamente. Recuerden que aquí cada metro cuadrado es sumamente valioso, no solo porque lo diga yo, sino que si incluso se ponen a pensar cuánto las personas pagan por metro cuadrado de un apartamento, pues puede llegar a ser muchísimo dinero. Y que ese metro cuadrado sea no tan bien aprovechado puede llegar a ser sumamente costoso también, porque estamos hablando que una circulación no solamente es un metro, pueden llegar a ser 5, 10. Me he encontrado con eh, algunos de los ejemplos que hemos hecho que hemos reducido la circulación a la mitad y son 10 metros de circulación, entonces había 20, ¿no? Y 20 por el metro cuadrado, ¿no? Y el valor que esto genera. Ok. Entonces, partiendo de la circulación principal, iniciando con los muebles fijos, una de las estrategias también que trato de mantener es dejar las instalaciones donde están. Um, Puede cambiar, sí, sin embargo, esto puede generar muchísimos más costos y también puede ser que no sea posible o que no sea permitido en el apartamento. Entonces, partir de las restricciones simplemente es una práctica sana para luego no llegar a frustraciones o reprocesos de diseño que nos tomen más tiempo. Al final, pues, nuestro servicio es tiempo, ¿no? Entonces, esto puede simplemente agilizar el tiempo de entrega, que creo que, no sé, si los que se dedican a arquitectura o los que han sido clientes, todos los proyectos tienen que ser hechos pues muy rápido, ¿no? Me pasa mucho que es cuando va a estar el día de la contratación. Entonces esto puede optimizar el tiempo y mejorar esa relación con nuestros clientes, ¿no? Que al final pues es lo más bonito. Así que en este caso lo que hice fue mantener la idea de la mesa de comedor como una extensión a la isla. En este caso había visto pues, mucho de esto en Brasil, la verdad. Y también dejar un panel que fuera oculto para que se pudieran abrir las puertas del área de lavandería. El área de la lavandería pues no es un área que se abre y se cierra todo el tiempo, sino en ese momento. Y entonces, ¿cómo jugar con las sillas y mesas? Si esta mesa pues era fija, pero este era un banco que se podía mover y sacar, ¿no? Entonces, cuando ya puedo sacar este banco, puedo abrir las puertas y entonces puedo utilizar la lavandería en los días que sean necesarios. Es importante también saber qué actividades se hacen al mismo tiempo. No necesariamente voy a hacer lavandería cuando estoy en proceso de cocina, ¿no? Entonces, también tener un poco esa sensibilidad. Quiero aclarar que si bien es cierto, no es lo ideal, son estrategias un poco más drásticas para poder conseguir mejores aprovechamientos del espacio. También si es un Airbnb, depende si la persona da apertura a que esta área de lavandería sea accesible para los que renten. En este caso, el edificio tiene una lavandería común, entonces es importante no solo entender el apartamento, sino también el lugar en donde está, ¿no?
Así que en este caso, pues darnos un poco ese lujo de decir, ok, la lavandería es privada, es un área de almacenamiento para el cliente que es dueño de apartamento, pero la persona que viene y renta puede usar la lavandería externa. Eso es importante también. Y este es el panel oculto. Aquí, si se fijan, hay una línea que se ve muy sutil. Y esto requiere de un trabajo muy de la mano con las personas que hacen la carpintería, ¿no? Y el detallamiento de nuestros propios planos. Así que bueno, pasando a la siguiente área, el área de sala, les había comentado que el cambio, ¿no? De el sofá hacia el otro sentido. En este caso, una de las formas de criterio para hacer este cambio fue que aquí había un TV también en el área de la habitación. Entonces, técnicamente es posible hacer una extensión de la conexión eléctrica para que el TV cambie de sitio. En este caso también, la idea inicial del proyecto era mantener una continuidad en estilo de mueble de la sala y el comedor. Esto no se hizo al final, pero son ideas iniciales, ¿no? Que es importante también mantener y tratar de buscar. Voy a hablar de muebles un poco más adelante. Ok, y aquí entonces la continuidad un poco de la circulación también, si se fijan, es una sola línea y luego pues al sofá. Aquí, pues, en lugar de comprar quizás un elemento distinto para mueble de TV o no tener ninguno, porque también puede pasar, lo que hice fue hacer uno muy delgadito. Creo que esto tiene máximo 30 centímetros, existe, es funcional, pero no es masivo, ¿no? Y creo que es ahí donde está lo importante. Ok, para las habitaciones, lo que les había comentado de closet, lo que hice fue abrir el closet. ¿Qué pasa? Que en esta diagonal, cuando yo abro la puerta, veo continuamente hasta la esquina de la pared. Eso es que la percepción visual se aumenta, ¿no? Aumenta el espacio por 50 centímetros, pero cuando tengo tres, 50 centímetros hacen la diferencia. Estos son, como les comento, estrategias específicas para este apartamento. Pero pues hay tantos nuevos desarrollos en Honduras que creo que es importante compartir estas cosas para que se puedan adaptar, ¿no? Y que los espacios puedan ser un poco más funcionales, dependiendo del tipo de uso que vayan a tener. Y esta estrategia la aplicamos a ambas habitaciones. Entonces el closet es abierto, como les digo, porque lo que uno hace en Airbnb es que lleva su maleta. Entonces la maleta se puede colocar acá y aquí se pueden colgar cualquier tipo de cosas, chaquetas, lo que sea, ¿no? Y también otra de las estrategias era pues el diseño independiente de la cabecera. Una cabecera puede llegar a ser un poco gruesa y eso nos quita espacio de circulación frente a la cama. Entonces es importante también, en casos muy extremos, eso se puede hacer con solamente pintura. Y bueno, en este caso lo que hice también fue tener mesas de diferentes tipos que coloqué en lugar de mesas fijas. ¿Por qué? Porque también ese tipo de apartamentos, si bien es cierto, este modelo es bastante consistente en su color, en caso de que tuviéramos colores que fueran un poco una paleta más neutra, tener algunos elementos móviles que se puedan quitar y poner nos dan la oportunidad de refrescar más adelante el proyecto. Quizás ya no está de moda esta mesa, ¿no? Por ejemplo, y quiero actualizar o hacer un refresh sin que sea necesario cambiar completamente a todo el proyecto, ¿no? Sino que solamente algunas cosas, algunos elementos se cambian y automáticamente cambia el proyecto. Por ejemplo, con cambiar el tipo de lámparas, combinar el azul con otro tipo de color, esto puede cambiar. Y bueno, esta es la planta final ya con pues las camas que luego les voy a contar un poquito más. Así que esta es una de las partes, una vez que tenemos una circulación, un layout blanco y negro, que esto es uno de los momentos en los que comparto con mis clientes también, antes de llegar a presentación de renders, antes de llegar a presentación de color y de nada, vemos la funcionalidad específica del espacio. Ustedes pueden más adelante elegir cualquier estilo, sin embargo, que haya un acuerdo de que la funcionalidad y que cada espacio cumple con las necesidades de nuestros clientes. Esto nos puede ahorrar muchísimo tiempo más adelante versus ver una imagen
y que todavía no se sepa bien cómo funciona, ¿no? Entonces, blanco y negro, dos dimensiones, sin más nada, ese es mi proceso, ¿no? Esa es la forma en la que yo trabajo. Puede haber otras personas que prefieran ir mucho más a la imagen visual y también hay clientes, por supuesto, mucho más visuales, ¿no? Eso es claro. Sin embargo, aquí sí priorizo un poco la fluidez en el proceso para no trabajar de más antes de, si yo invierto tiempo en seleccionar mobiliario y color y la funcionalidad no cumple, todo eso regresa al punto anterior y entonces pues todo ese proceso y tiempo fue prácticamente perdido. Entonces, esto es lo que me ayuda a mí un poco, es agilizar y cuando yo les digo esto es para agilizar el tiempo, pues mis clientes son muy felices con eso. Ok. Iniciando con la iluminación, como les comentaba, para mí la iluminación es una continuidad de la arquitectura, no es un elemento independiente o aislado. Lo que normalmente hay en apartamentos o casas o proyectos ya construidos es que hay un bombillo o una salida de luz por ambiente, que normalmente se pone en el centro del ambiente. Esto es completamente contrario a lo que nosotros hacemos. Y pues inicio un diseño de iluminación prácticamente limpiando todo lo que hay para conseguir efectos un poco más, a veces sutiles, pensando en los diferentes escenarios y qué tipo de actividades se pueden llevar a cabo. Uno de los defaults, cosas que absolutamente todos mis proyectos tienen, es un cortinero donde hay una luz que ilumina la cortina y una cortina que abarca toda la pared. Esto aumenta la percepción del espacio, lo hace sentir más grande y mucho más elegante. Piso, techo, eso es un default, no es, no entra muchísimo en discusión. Pero bueno, creo que hay algunas estrategias, ¿no? Que si funcionan y si es posible replicarlas, creo que también nos pueden ayudar a optimizar estos tiempos. Um, ya esto viene siendo un poco más específico, todo lo que es después del cortinero. En este caso coloqué una repisa que hacía esta L y que amarraba todo el espacio sala, comedor, cocina. Eso hacía que todo el ambiente se sintiera como uno y que la percepción fuera de que es más grande versus tener sala, comedor y cocina como un poco más aislados, ¿no? En cuanto a diseño y elementos. Entonces, tener esta homogeneidad hace que lo pueda percibir como incluso un poco más grande. En el caso de la iluminación, coloqué solamente una lámpara a centro. Esto es importante porque también reduce la cantidad de recursos necesarios para la inversión. Si yo coloco una lámpara icónica en cada uno de los centros, cada una de esas lámparas puede llegar a tener costos importantes, ¿no? En cambio, seleccionar puntos estratégicos donde poner una lámpara puede hacer la diferencia también en ahorrar estos recursos y también hacer que el apartamento sea mucho más interesante y agradable, especialmente cuando un lugar es pequeño, ¿no? Tener demasiados elementos puede llegar a ser un poco abrumador. En el caso de Playground, sí tiene muchos elementos, pero la idea, si recuerdan el concepto, es que fuera muy impactante. Esta estrategia es para apartamentos específicamente de renta de corto plazo. Tenemos un apartamento en el mismo edificio que es un concepto completamente diferente porque la renta es de largo plazo. Yo misma no podría vivir ahí una semana, pero puedo quedarme un fin de semana y demás, ¿no? Pero ya pensar en un largo plazo puede llegar a ser súper estimulante. No todas las personas pueden sentirse cómodas con eso, como les digo, a largo plazo, quizás otras personas sí. Ahí depende, ¿no? Pero ya estamos hablando de un espacio que vendría a ser muy específico. Ok. En cuanto a la iluminación, hice el cambio en la cocina. Básicamente son tres spots. Lo que consigo con esto es eliminar el elemento único que había de lámpara para que fueran tres luces en lugar de lámparas. Son dos cosas distintas, ¿no? La luz es la luz que emite el elemento. En este caso, entonces, la luz iba a ser más funcional y no me iba a generar distracciones para la lámpara que tenía de centro. Recuerden que el diseño de iluminación es cómo yo voy a guiar mi ojo, ¿no? Y cómo voy a hacer ese recorrido visual. Es muy lindo de pensar. Um, y bueno, básicamente hay algunos elementos que están ahí para hacer un complemento. No todo tiene que ser protagónico. Y es importante también tomar esas decisiones. En cuanto al área de habitaciones, había iluminación en las cabeceras y algo que también acostumbro a hacer es jugar un poco con las lámparas de cabecera.
ya pueden ser lámparas de conectar, lámparas que estén pegadas al propio mueble, eso estaba también en el apartamento anterior que les mostré como ejemplo, y estas que son colgantes. Aquí siempre, pues algo que pido a las personas con las que trabajo es que me ayuden a moderar la altura de estas lámparas. Si esta lámpara se queda pequeñita, pierde completamente el efecto y ya no se ve tan armónica, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte son cosas, detalles menores que hacen sí muchísima diferencia. En esta parte de acá, pues básicamente estaba sugiriendo solamente una lámpara de conectar. No todo tiene que ser, como les comento, dentro de la construcción, pero es importante que tengamos este plano sumamente claro para saber qué cosas tienen que hacerse en qué momento, ¿no? Cómo coordinar las diferentes disciplinas que van a hacer la construcción. Por ejemplo, en este proceso de iluminación se tiene que involucrar no solamente el ingeniero eléctrico o el electricista, sino también la persona que se dedica a hacer todo el trabajo de carpintería. Entonces, mantener esa secuencia y claridad es sumamente importante. Para el área de baños también hicimos un cambio, no hay luces centrales, sino que dependiendo si se fijan acá, el baño es muy similar, pero las puertas abren distinto. Entonces, en este caso, coloqué dos spots aquí para iluminar dos cuadros pequeños o cualquier elemento decorativo que hubiera colocado ahí. En este caso, la luz es intencional. O sea, el baño podría considerarse como un espacio, ¿no? A veces muy olvidado, pero bueno, hubo un diseño importante de iluminación aquí también, porque cuando voy a tomar un baño es diferente cuando me lavo los dientes, es diferente cuando, por ejemplo, me levanto en la noche a ir al baño, ¿no? No siempre necesito tanta luz y es importante poder moderar diferentes escenarios según la actividad que vaya a hacer o la necesidad de luz que tenga. Entonces, por ejemplo, tener un baño un poco más relajante, con una luz más tenue, ¿no? Entonces aquí teníamos una luz indirecta. También les voy a mostrar en un momento la luz indirecta del baño. Y básicamente esto es resumido el diseño de iluminación. Como les digo, este apartamento era de mucho juego, de mucho color. Normalmente lo que mantengo son luces un poquito más tenues y cálidas, pero en este caso se podía, ¿no?, jugar un poquito más con el color. Así que eso fue en resumen. En cuanto a acabados y selección de materiales, inicio con una paleta un poco abierta, ¿no? En este caso, basada en el concepto inicial y las imágenes de Student Hotel y de todos aquellos lugares que nos gustaban. ¿Por qué esto es importante? Porque aún no voy a buscar cuáles son los acabados que hay. Es importante tener una idea clara de lo que yo quiero encontrar. Entonces, teniendo más o menos esto, comienzo a ver, ok, ¿cómo puedo aterrizar esta idea de imagen, esta idea de concepto? Que algo que me pasa mucho con estudiantes es que aquí se pierde, ¿no?, el concepto y luego pues se comienzan a elegir cosas que no dan continuidad al proceso. Entonces comenzar a ver qué tipo de materiales pueden acompañar el concepto inicial. En este caso encontré este piso. Esto es un trabajo de todo día, de hacer exploración y saber cuáles son los materiales locales que están disponibles, ¿no? Ya ustedes irán en su momento conociendo diferentes proveedores con los que tendrán relaciones. Tengo la verdad que una muy, muy bonita relación con las personas con las que trabajo en Honduras y me envían siempre fotos de materiales nuevos que llegan. Entonces puedo estar actualizada porque claramente a ellos les beneficia que yo más adelante haga compras con ellos, ¿no? Entonces, es una relación en la que nos beneficiamos absolutamente todos. Y bueno, encontré lo que me lleva entonces a retomar algunos de los materiales que estaban dentro de mis ideas. Por eso es importante tener la idea clara, porque cuando mi ojo sabe lo que quiere, entonces automáticamente en mi búsqueda lo va a poder identificar. Entonces es un trabajo de tener claridad con el concepto y tratar de buscar las maneras posibles de hacerlo realidad en el proyecto que estoy desarrollando, ¿no? Y de llevar de la foto a algo, tal vez no igual a la foto, pero algo que sí sea posible conseguir independientemente de donde ustedes trabajen, ¿no? Les comento que en el contexto hondureño muchas veces es difícil a veces tener acceso a mobiliario. Si hay mobiliario local puede llegar a ser sumamente costoso, entonces cómo conseguir todas estas estrategias para poder llevar las ideas a la realidad.
Y bueno, una vez teniendo esa claridad de acabados, comenzar a buscar otros elementos que acompañen, ¿no? ¿Cuál es la base? En este caso, la base para el apartamento fue este piso. Y a partir de este piso, que fue una de las cosas más difíciles de conseguir, en otros apartamentos, por ejemplo, en el que les mostré anterior, fue la cocina, ¿no? Ese fue el elemento que tenía que amarrar todo lo demás. Y es importante, creo, conseguir identificar cuál es ese elemento para que todas las decisiones más adelante sean más sencillas. Um, en lugar de decidir, esta silla es bonita, esta mesa es bonita o esta lámpara me gusta, si tenemos un elemento que amarra todo lo demás, sabemos esta lámpara es muy linda, pero no acompaña mi concepto, entonces no la elijo. Esto también es importante al momento de cuantificar el tiempo dedicado, ¿no? Si ya sé con claridad qué es lo que estoy buscando, optimizo muchísimo tiempo en estar buscando cosas que no son lo que acompaña mi proyecto, ¿no? Y además de eso, me omite errores o sensaciones más que errores de llegar a un lugar y elegir elementos aislados de una mesa, una lámpara, una silla, que no están integradas al concepto y la visión que ustedes tienen en el inicio, y llegar a un espacio que no satisface la visión inicial. Y bueno, pues básicamente la selección de muebles fue tener esta claridad y luego ir buscando, recuerdo que habían algunos muebles que teníamos, algunas cosas que reciclamos, entonces utilizar esos recursos y creo que las lámparas las compramos localmente y ya luego el sofá y la silla fueron algo que elegimos, que importamos. Así que son estrategias, ¿no? Algunos muebles los compramos locales, algunos muebles los importamos, algunos los hacemos y todas estas cosas son para conseguir que en Honduras podamos tener espacios que estén más que al nivel que acompañen, ¿no? Esta visión un poco internacional, si es un Airbnb, puede llegar a ser también alquilado por personas extranjeras y conectar esta idea con la idea inicial que era de Student Hotel. Pues no voy a comparar para nada lo que es un proyecto con otro, sin embargo, sí hay una visión, ¿no? Una visión clara de qué queremos conseguir. Y pues bueno, ya una vez teniendo eso, la idea clara de qué muebles tenemos la intención de colocar es súper importante, especialmente en apartamentos de estas escalas, que midamos y que sepamos cuáles son las dimensiones mínimas y máximas que podemos conseguir. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este sofá, tener claridad de que la pared ahí mide 2,20 y yo no puedo tener un sofá de 2,50. 30 centímetros van a impedir que yo abra la puerta, ¿no? Entonces, parecen detalles que son, ¿no? Un poco aleatorios, pero que hacen toda la diferencia al momento de amueblar. Entonces, si se fijan, cada decisión ha tenido un porqué y una razón. Para las personas que, bueno, estudian arquitectura, pues es un placer para mí compartir estas partes de mi trabajo, ¿no? Creo que es muy fácil venir y criticar y decir que los apartamentos son pequeños y que ahora el mercado inmobiliario, sin embargo, es lo que hay. Creo que es una oportunidad para aprender a ver las cosas de forma diferente. Y ya luego ustedes podrán aplicar AI o todas las estrategias distintas al final, pues es una herramienta, ¿no? Para que nosotros más adelante podamos entonces crear presentaciones y demás. Sin embargo, el criterio y la experiencia es sumamente importante que sea cultivada por el diseñador y eso es lo que hace la diferencia entre un software y una persona que conoce y sabe no solamente mostrar una imagen, sino también ejecutar con criterio una visión y también traducirla al lenguaje de los materiales y las posibilidades locales de cada caso específico, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente eso fue ese proceso. Ya volvemos al video inicial, ahora que ya conocen todo el detrás de cámaras. Esas piedritas de la entrada son para colgar sombreros, carteras, gorras, lo que sea. En lugar de tener un colgador, pues fueron estas piedritas como de escalar justamente para acompañar la idea de juego que acompaña también el piso que seleccionamos. Entonces todo está como un poco amarrado, ¿no? Pero sí, nos pareció súper interesante que podíamos tomar decisiones un poco más divertidas y fuera de lo convencional. Y que
tuvieron ese efecto de mantenerse, ahí está la luz indirecta de la ducha, um, que pudieran mantener esa idea de quedarse en la memoria, ¿no? Así que ahora vamos a pasar al área de preguntas y respuestas. Vamos a tener una conversación con Iris, pueden hacerme preguntas a mí, podemos regresar a algún momento en el tiempo de la presentación si tuvieran alguna duda. Trato de hacerla lo más clara posible, así mismo como lo trato de hacer para mis clientes, muy objetiva, pero pues claramente podemos también profundizar en algunos de los temas que hemos hablado. Iris, ¿estás por ahí? Esta es la foto del apartamento como se lo entregaron a ella. Hola, sí, ya por aquí. Hola Iris, ¿qué tal? Bien, bien, con bastantes recuerdos. Ya ni yo me recordaba de muchas cosas. Sí, me gustaría comenzar preguntándote qué fue lo que causó la impresión en el Student Hotel, que no, porque muchos lugares pueden ser impactantes para nosotros, pero ¿qué fue lo que causó tu intención de replicar esta sensación que tuviste en ese lugar? Sí, a ver, yo tenía claro que el concepto era de inversión, ¿no? Y justo yo recordaba en ese viaje, nos quedamos en muchísimos hoteles, en varios países bellos, habían hermosos, pero después de que yo vine del viaje, meses después, incluso a hoy, yo no recuerdo ningún otro hotel que nos quedamos en ese viaje, pero ese sí lo recuerdo. Y ese era justo el impacto que yo quería tener con mis inquilinos, porque tengo mucha competencia actualmente. Entonces, ¿cómo yo destaco y puedo hacer que me recuerden? Haciendo algo disruptivo, algo completamente distinto, porque yo percibí de primera mano esa disrupción y ese recuerdo que años después, hoy sé cómo era la cama. Yo no me acuerdo cómo es la cama de un hotel usualmente, cómo eran las lámparas, cómo era el comedor. Lo tengo muy, muy presente años después. Entonces, ese efecto era justo el que yo quería ocasionar, porque al final nosotros vamos a un hotel, como vos lo decías, por ciertos momentos, ¿no? No voy a vivir, incluso es algo que yo quería hacer personalmente, que vaya en mi casa, donde yo voy a vivir, va a ser muy difícil que compre un sofá rosado, que ponga unos muebles azules, porque eso uno suele no atreverse. Pero al contrario, más bien yo quería algo totalmente disruptivo y dicho y hecho. Hoy muchos de los comentarios es que les gustó mucho el concepto y también hay mucha recurrencia. Me encuentran muy fácil en la aplicación de la competencia, solo miran una foto e identifican muy fácil mi apartamento. Entonces tengo mucha recurrencia que a la larga eso me favorece para que pueda yo tener muy buenos reviews. Incluso dan ganas de dar un review. Hay veces es como eso a la gente me cuesta que lo hagan, pero como les ocasionó tanta disrupción, lo hacen ellos solitos. Entonces, justo lo que yo sentí, quería que también en un futuro mis inquilinos percibieran para que eso fuera sostenible a largo plazo. Ujú. Es súper interesante. Y pues obviamente hice el diseño yo en conjunto contigo, pero me gustaría saber cuál es tu percepción entre haberlo hecho de la mano de un profesional, porque pues habrán personas que se conecten o que vean estos videos que tal vez estén pensando en hacer un apartamento de inversión. ¿Cuál es la diferencia y cómo crees que esto pudo apoyarte a que tus recursos fueran diferentes, ¿no? Que fueran quizás optimizados o no? La honestidad en este espacio es apreciada y creo que también a largo plazo, más allá que la inversión inicial, no solamente en el diseño o en el proyecto en sí, pero a largo plazo, ¿cuál ha sido tu experiencia en que este proceso haya sido acompañado? Versus que quizás vos lo podías haber amueblado por tu cuenta, ¿no? Sí, incluso no lo vi solo en este proyecto, sino en proyectos que habías realizado anteriormente. Por ejemplo, recuerdo el que hiciste la casa de nuestros padres, es como vos dibujabas en, en el piso con tiza, aquí va
la cocina, aquí va la sala. En mi mente y mi capacidad de percepción de espacios, yo no me imaginaba una cocina que iba a caber ahí y una sala. No tengo esa habilidad de ver distribución de espacios. He visto como un mismo espacio y se puede ver fácilmente. Yo casi que me conozco todos los apartamentos de Tegucigalpa, de todos los estilos, de todos los precios, y el diseño hace la diferencia. En el mismo edificio que estamos, las distribuciones todas son iguales, todos los de 2 habitaciones son iguales, las de uno, pero ¿cómo hacemos que ese espacio tan reducido valga la pena? Me gustó esa foto que mostraste de cómo entregan el apartamento. En esta ocasión es todo totalmente gris y para uno que no tiene esa habilidad arquitectónica que sí la tienen ustedes, es totalmente abrumador y decir por dónde empiezo. Yo no construyo todos los días, no paso viendo diseños todos los días, al contrario que ustedes sí, tienen muchísima más experiencia y al César lo que es del César, porque también yo estaba contrarreloj. Cada día que pasaba es dinero que no percibo también. Entonces, yo ocupaba que eso fuera rápido. Si yo me ponía a yo decorar, a yo diseñar algo que muy probablemente me iba a equivocar y no solo equivocar, eso iba a ser muy costoso para mí, porque no solo es diseñar, después quién me lo hace, qué medidas, yo no percibo si 30 centímetros aquí se va a sentir alto o se va a sentir bajo. Entonces, eso, al contrario de verlo un gasto, siento que a largo plazo te facilita realmente todo y querer ponerse a inventar uno de algo que realmente no conoce sale muchísimo más caro que realmente dejarle a los profesionales que hagan eso mientras yo me dedico a otras cosas y a largo plazo 100%. Hoy el apartamento tiene 2 años de estar en servicio, gracias a Dios, no pasa un día libre, incluso es de los favoritos de la aplicación de renta en alquiler y eso me ha quitado también 2 años de dolores de cabeza, de que yo no estoy preocupada si se va a alquilar o no, porque la inversión de inicio tal vez si son costosas, si son disruptivas, hay mucha inversión, hay mucho trabajo, pero a largo plazo eso vale la pena porque siempre cuando es una inversión de bienes raíces, yo pues lo he tenido claro, llevan tiempo, ¿no? Bastante tiempo en recuperar inversión o ver que todo eso fluya. Entonces, teniendo eso claro de inicio, que hay que tener paciencia, que no yo esto lo voy a recuperar en un mes ni en 6 meses, llevan bastante tiempo, realmente se paga. Mm, ok, ok, sí, creo que es importante también lo que decís de la tranquilidad de saber que tu apartamento mantiene una recurrencia, ¿no? Había escuchado en algún momento de la historia, no sé si fue hace un año o por ahí, que el apartamento era el modelo de 2 habitaciones más rentado del edificio. No sé si es de Espero dos que habitaciones, sí. perdón. Espero que sí, porque tengo algunos conocidos, no sé cómo medir eso, pero esta semana estuvo súper mala, esta muy mala. Realmente en ese apartamento no he tenido eso. Hoy tengo un problema, por ejemplo, necesito pintarlo todo. O sea, ocupo 2 días libres porque el olor y todo esto, coordinar instalaciones, no lo he podido pintar en 3 meses porque solo tengo 3 horas de espacio para que lo limpien y tiene que entrar el otro y también tendría yo que bloquear los días. Perdería eso, pero bueno, me va a tocar, pero es un problema bueno que me va a tocar bloquear el apartamento para que se pueda pintar, pero esos problemas están bien. Son buenos problemas que hay que tener, ¿no? Sí. Sí, en alguna oportunidad me dijeron, es que pasa muy lleno el lugar, era un espacio de salud y es como, bueno, un poco del tipo de problema que uno esperaría tener versus que esté muy vacío. Al final, creo que una de las lecciones, al menos para mí, en la experiencia como consultor inmobiliaria, es que a los diseñadores y a los arquitectos, pues llegamos a hacer todo con una intención y una filosofía, pero muchas veces se olvida que este espacio se tiene que pagar y se tiene que rentar
y verlo, como lo mencioné antes, como un resultado del valor que uno está aportando, ¿no? Que puede llegar a ser a veces un poco controversial el tema de números, especialmente en academia, pero creo que entre mejor consigamos hablar este lenguaje, ¿no? Creo que también facilita que podamos comunicar a nuestros clientes cómo esto puede llegar a convertirse en algo de valor. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta a Iris. No tenemos. Ok. Bueno, en ese caso estamos a una hora de la presentación, así que creo que ha sido, no sé si Iris, tenés algún otro comentario, alguna otra cosa que quisieras compartir. No, y que para cerrar, tal vez esto lo veo en este apartamento, me has acompañado en otros proyectos y el efecto es el mismo. Realmente uno como inversionista, y creo que en general la cultura hondureña, tal vez hace algunos años no avalaba mucho el contratar a un arquitecto para un diseño de una casa, un diseño de un cuarto, sí, tal vez para un diseño de un edificio, pero creo que culturalmente Honduras ya está adoptando que es necesario y que es lo que aporta valor y realmente hace la diferencia, ¿no? Para nuestros proyectos. Es impresionante lo que los arquitectos pueden ver en distribución de espacios, eso tal vez es lo que a mí más me sorprende, que particularmente en este proyecto, los tomacorrientes, yo ahora pienso, ahí van los tomacorrientes y ahí va la luz. No, Ale, me quitas todas las luces y las pones para allá y el tomacorriente de la pared A me la pones en la pared B, Dios mío, o sea, cambió toda la parte eléctrica, pero esos cambios hacen la diferencia, ¿no? Yo también he estado evangelizada con todo eso, ahora tal vez cosas que no miraba tan claramente, como que la cama tiene que estar siempre lo primero que ves de la entrada, lo que dijiste del sofá, para sentirse más acogedor. Toda la parte de distribución de luces hace totalmente la diferencia, así que definitivamente en futuros ojalá pueda seguir invirtiendo. El no tener un arquitecto no es negociable. E incluso no solo es el diseño, aquí también se puede hacer o algo muy bueno o algo muy malo, también con la decoración de las cosas pequeñas. Aquí compramos hasta los basureros, los espejos, los platos van acorde con el diseño, los cubiertos. Realmente eso a mí me quitó mucho espacio de estar pensando si esto combina o no, tener como la compañía de sí, eso hace juego o esa combinación de colores que va y que no va, también es importantísimo no dejarlo por fuera, que yo después compro eso, realmente puedo echar al traste todo el diseño y el esfuerzo por no saber comprar una planta o una mesa o una alfombra, un cojín, parecerían menores, pero si vamos a hacer algo, que todo sea en conjunto, hacerlo bien, aunque cueste, aunque sea tedioso al inicio, pero 100% por seguro que a la larga se paga y todos esos dolores de cabeza de estar buscando después son mucho más tediosos a la larga. Así que de mi lado, más que agradecida, súper bien va esto a todos los inversionistas y a los arquitectos. Realmente con Ale tuvimos una muy buena sinergia porque, como ella dijo, tal vez teníamos muy claro el concepto de entrada, no así en otros proyectos que casi que la dejo lienzo en blanco y ya viene ella y me sorprende y yo cambio ciertas cosas, pero teniendo claro el concepto y saber ustedes negociar y saber esa relación que tiene que tener el inversionista versus el diseño, porque hay veces es muy difícil, porque ustedes hay veces nos muestran un Disney, pero un Disney puede ser muy caro, pero entonces yo ya me enamoré del Disney, entonces también hay que ser un poco realistas porque después uno se desmotiva como inversionista y un inversionista desmotivado también no quiere invertir mucho, mientras que si me das cosas realistas, ejecutables, fluye mejor la conversación. Yo hoy pagar un Disney es muy difícil,
pero si me das un poco menos, yo puedo pagar esa parte tal vez. Entonces, eso fluye mucho mejor. Ustedes conocer bien el presupuesto, teníamos ahí un presupuesto, es difícil pegarle al 100%, pero yo es como, eso no puedo, Ale, eso no puedo. Y hay cosas que yo decía que no podía, Ale me convencía porque, por ejemplo, miraban ese mapa que aparece en la sala, probablemente el mapa es más caro que el sofá, pero el mapa hace la diferencia. Entonces, solo buscar ese mapa, quien lo hiciera, es un diseño personalizado, acrílico, fue un universo hacer cada una de esas cosas. Así que, no, Yo creo más que el nada. mapa también lo querías vos. Sí, también. Yo Es que, creo pero que es que solo lo vi en algún lado o me lo enseñaste y ya después uno mira qué hace, pues, o qué Mm, sacrifico de otro lado para hacerlo. No es fácil, pero es lo que te decía. Si uno mira el Disney, usualmente va a querer el Disney. Y si yo le mm, ponía Disney al cuarto, a la sala, al baño, el presupuesto se me iba a ir por los suelos y iba a ser muy difícil de cumplir también. mm. Sí, sí. Sí, creo que en esta presentación acompañamos un poco eso de qué es realista y demás. Teníamos una manito levantada, Estela. No, soy Ah, yo. ok, Sí, que no sé por qué se me pone eso ahí. ok. Bueno, como siempre, felicitar a Iris Daniela, a vos. Como en la presentación pasada, no todas las inversionistas son atrevidos. Iris Daniela es bien atrevida, Mm. es decidida, ¿verdad? Y eso es lo que se necesita para triunfar, Mm, porque hay que atreverse a hacer cosas diferentes y ahí está el éxito de los dos proyectos que has presentado. Casablanca, un proyecto grande, pero también un proyecto pequeño como Playground puede ser un caso de éxito, ¿verdad? Ya está demostrado. Tenemos la bendición de tenerte, Ale. Gracias por gracias. hacernos vivir bonito porque has creado monstruos, ¿verdad? Porque ahora Sí. notamos todo nosotros, pero gracias por hacernos vivir bonito, ¿verdad? Y ahora sí que somos clientes bien exigentes por todo eso que hemos compartido y que hemos aprendido en el transcurso de todos tus proyectos. Ojalá y Dios te Gracias. siga, siga adelante invirtiendo, invirtiendo, que siempre le va a ir bien. Sí, gracias. Creo que cuando hablas de Disney, Iris también es como quizás The Student Hotel es un Disney, ¿no? Que tiene muchísimas áreas y demás. Y luego la intención de cómo aterrizar con algunas cosas, ¿no? Siempre vas a comprar una cama, siempre vas a necesitar un closet, pero quizás buscar las formas en las que esto se puede conectar con el concepto o con la idea y que también pueda ser realizable, ¿no? Como decís, ejecutable. Así que sí, súper valiosos tus comentarios. No, no me esperaba. Creo que es también más que valiosos como comentarios o feedback, creo que es interesante también para ya sea arquitectos que vean este video más adelante o también inversionistas, ¿no? Ujú. Gracias. Bueno, voy a cerrar entonces la sesión. Muchísimas gracias por su tiempo de nuevo. Y las personas que vean esta repetición, pues muchísimas gracias también. Así que nos veremos un poco más adelante para cerrar antes de concluir, pues con toda esta eh, información que acabamos de recibir, también quiero aprovechar la oportunidad de comunicar que estoy también trabajando en, vamos a ver, tengo que compartir pantalla de nuevo. Um, Estoy también trabajando en un modelo de como un internship en el que voy a hacer acompañamiento para estudiantes de arquitectura o arquitectos que estén recién iniciando su carrera profesional y que tal vez tengan dificultad un poco de cómo iniciar. Yo pues estuve ahí y creo que es un poco mi intención. Así que he creado este espacio que se llama un Folding Space. Si están interesados en recibir información más adelante, he creado pues una encuesta, no voy a detenerme muchísimo acá. Básicamente es un programa de 5 módulos de 10 semanas y tenemos un proyecto real como inversionista real. El proyecto es cerca del aeropuerto Palmerola y nuestro inversionista estrella es don Agustín Torres,
que es el CEO de Sonpopo. Para los que son hondureños seguramente saben de quién estoy hablando. Así que a mí me tomó 10 años llegar a conocer un cliente como él, o tal vez un poco menos, pero un poco por ahí. Y es una persona realmente, pues, ¿no? Disruptiva, como dice Iris. Así que si están interesados en participar y en tener información, estaré dando un poquito más detalles en las próximas semanas sobre días de inicio y en qué consiste. Así que bueno, pues nada, si están interesados solamente es llenar este formulario para que yo pueda entrar en comunicación con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y solamente quiero terminar esta presentación diciendo que los pequeños proyectos pues simple y sencillamente no existen. ¿No? De nuevo, todo requiere detalle, atención y cariño y como profesionales dar ese respeto a nuestros clientes, inversionistas, dueños, quien sea, pues habla no solamente de nuestra reputación, sino también de la continuidad que podamos llegar a tener en el tiempo. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima sesión. Chao. Gracias.